Pero yo creo que el informe Draghi nos ha puesto de relieve algo muy importante y es el gap que hay entre Estados Unidos y China y Europa. Necesitamos una Europa fuerte, una economía fuerte, una Europa competitiva. Hemos perdido 7 puntos en el peso de Europa en el Producto Interior Bruto Mundial y actualmente quien genera crecimiento son las tecnologías de propósito general, que es la economía digital, que es la inteligencia artificial, ¿no? Y sobre esa base, Europa necesita una estrategia, una apuesta muchísimo más ambiciosa, mucho más efectiva, basada en la empresa, el crecimiento de la empresa, el crecimiento real, basado en los datos, que no tenemos. Es decir, con la regulación tenemos un problema. Después de muchos años de regular, el hecho es que no tenemos gigantes tecnológicos, tenemos muchos menos unicornios que el resto del mundo, y además no son unicornios especializados en tecnologías punta, y nuestras startups tienen problemas para escalar, para crecer. Esto no se puede resolver con regulación. Necesitamos otras medidas, como apunta el informe Draghi. Necesitamos empresas, necesitamos una economía fuerte basada en la economía digital y donde la inteligencia artificial tenga un peso relevante. Bueno, es evidente que yo creo que nuestras constituciones garantizan los derechos humanos en ámbitos como el de la propia privacidad y demás. Es decir, la Carta de Derechos Humanos y nuestros sistemas jurídicos y democráticos son la principal garantía que tenemos en Europa frente a otras, vamos a llamarlas regiones a nivel mundial, donde se está utilizando la IA y probablemente ahí sí hay riesgos muy relevantes por la falta de libertades. Sin duda la IA puede ser un instrumento tan poderoso que afecte a la libertad de expresión, a la manipulación de la información, a muchas cosas que son importantes. Pero yo creo que en gran medida no es la regulación, sino es la educación. Es decir, por ejemplo, por mucho que regulemos, la IA, las redes sociales en definitiva, pues difunden, y no vamos a prohibirlos, porque iríamos en contra de la libertad de expresión y de medios y recursos que favorecen la difusión de la información. Por lo tanto, ¿cuál puede ser la medicina fundamental para preservar la ética y guardar la garantía? La educación. Necesitamos educación de personas mayores, que en definitiva identifiquen los riesgos que tiene Internet y lo digital. Es decir, actualmente todos están aceptando o no aceptando las cookies, pero si hiciéramos una encuesta en la calle de qué son las cookies o qué riesgo en Internet, no sabríamos qué son. Por lo tanto, es una regulación absurda, nos entorpece la navegación y realmente el resultado que se logra con ello es nulo. Es un resultado de postureo, es decir, bueno, aquí estamos Europa defendiendo las cookies, pero no sabemos, hacemos una encuesta en la calle, la gente no sabe lo que son las cookies. Entonces, en ese sentido, necesitamos una regulación eficiente y necesitamos, sobre todo, insisto, muchísimo en educación. Quizá un país como España debería duplicar su gasto de educación en los próximos 4 o 5 años. Educación para mayores, pensamiento computacional en la educación primaria y secundaria, después en las universidades, hibridación, un arquitecto necesita computación, un biólogo, un economista, todo el mundo. Es educación, probablemente mucha menos regulación y mucha más educación. Yo distinguiría entre las tendencias que hay y lo que debería haber, que es muy diferente. O sea, muchas veces hablamos de transformación digital porque incorporamos alguna tecnología digital, pero en realidad no tiene impacto en la productividad, pues no sirve de mucho. Hay digitalización ineficiente también. Es decir, por ejemplo, si ahora mismo, por poner un caso, la banca incrementa el nivel de COBOL, de desarrollo de lenguaje en sus sistemas, estamos hablando de sistemas lentos, ineficientes, que cada vez necesitan más parches para garantizar la ciberseguridad, que irritan al cliente, incluso a los propios empleados de la banca. Y eso lo llamamos digitalización porque en definitiva significa más software, más líneas de código. Mientras tanto, países con no oficinas como la India o Kenia, con un móvil antiguo, un Nokia y SMS, hacen transacciones bancarias. O salen aplicaciones no código, en Estados Unidos, en el Silicon Valley, que le quitan un segmento, compiten con un segmento de la banca, un servicio de la banca específico, y prácticamente de la noche a la mañana lideran un mercado específico.
sea, tenemos que hablar de digitalización y de tecnologías eficientes. Por eso, por ejemplo, la IA puede dar una ventaja competitiva en cuanto a que es una tecnología de fácil asimilación. Hemos visto que por eso que ChatGPT ha llegado a 100 millones de usuarios en apenas 2 meses, mientras que, por ejemplo, Twitter tardó en llegar a la mitad, 50 millones de usuarios, 3 años, ¿no? Entonces ahora tenemos la oportunidad de herramientas que son fáciles, pero hace falta convertirlas en competitivas, en productivas en cada empresa, ¿no? Y esto, bueno, nos llevaría un poco más de tiempo de explicarlo, pero en definitiva hay un gran reto, un gran desafío con tecnologías que tienen un potencial extraordinario y, bueno, pues esto la empresa tiene una gran oportunidad. Como empresa, pues nos enfrentamos a incrementar nuestra competitividad, tenemos muchísimas herramientas a nuestra disposición, pero la ventaja no va a ser adoptar lo que todo el mundo adopta, sino que trabajen con nuestros datos esas herramientas, con nuestra información, con nuestros problemas específicos, ¿no? Por lo tanto, necesitamos adaptar, tenemos que controlar, optimizar y gestionar la IA nosotros para poder sacarle todo para allá. Tanto un reto sería para la empresa crear su propia oficina de inteligencia artificial, con sus propios datos, ponderando sus prioridades, sus objetivos, sus necesidades, ¿no? Y ahí entonces sería un uso inteligente de la empresa. Y ahí podemos hablar de IA generativa, de IA predictiva, de IA para la toma de decisiones. Es decir, hay muchísimas herramientas ya que se han demostrado eficaces para empresas medianas, pequeñas. Y luego, por otra parte, como sociedad, bueno, pues como sociedad, como país, en realidad necesitamos liderar la IA. O sea, no digo utilizarla, no. O sea, un país como España no puede esperar a que la IA aplicada al turismo nos vengan herramientas de fuera. Tenemos que ser una potencia de IA aplicada a la sanidad, al turismo, a los sectores más representativos, a las empresas más representativas. Es decir, ¿por qué no? Es decir, tenemos talento, tenemos empresas, estamos en Europa, por lo tanto habría que facilitar, tener un reto ambicioso como sociedad, sin duda preservando, y esto a mí no me cabe duda, Europa lo primero que ha hecho ha sido identificar los riesgos, hacer un gran discurso ético para que nos conciencie, etc. Pero esto, sin empresas tecnológicas, lo que vamos a tener, como en el pasado ha sucedido, es mayor dependencia tecnológica y mayor vulnerabilidad.